Hola y bienvenidos al canal, el último vídeo de hoy. Creo que no hemos hablado de autores clásicos de literatura hispana. Creo que no, o sea, tendría que hacer un repaso, pero en estos 160 libros más o menos que llevamos, creo que no hemos tocado ninguno. Entonces me gustaría hablar de Gabriel García Márquez, ¿no? Así que vamos a hacer una trilogía específicamente sobre él, ¿no? Y en primer lugar, pues me gustaría hablar de 100 años de soledad, ¿no? Es una obra publicada en el 67 y está considerada una de las obras más emblemáticas del realismo mágico, ¿no? Un estilo que al final combina elementos fantásticos con lo que es la realidad cotidiana. La novela pues, nos narra la historia de la familia Buendía, que a lo largo de varias generaciones residen en un pueblo ficticio llamado Macondo y bueno, pasan por una serie de hechos que va desentrañando la novela. García Márquez aquí pues, utiliza una prosa rica y muy poética, cargada de simbolismo, también de metáforas, y al final acaba explorando temas universales como son la soledad, la fatalidad, el amor, el poder, la memoria. Y no sé, esta obra pues, invita a los lectores a reflexionar sobre lo que es la condición humana y la naturaleza cíclica de la historia, planteando incluso preguntas que son trascendentes y no solamente en el contexto latinoamericano, sino más allá, ¿no? Entonces, quizá uno de esos temas trascendentales que rompen límites, cruzan fronteras y van más allá, por ejemplo, es el tema de la soledad y la condición humana, ¿no? Uno de los temas más destacados de la novela es la soledad, que afecta prácticamente a casi todos los personajes de la familia Buendía, desde el patriarca hasta los descendientes del linaje, ¿no? La soledad al final pues, se convierte en un destino inexorable, ¿no? Y esta soledad no es solamente una experiencia individual, sino que refleja lo que es la condición humana universal. La incapacidad de comunicarse y conectar emocionalmente con los demás al final también genera lo que es un profundo aislamiento, que puede interpretarse, por ejemplo, como una especie de crítica a lo que es la alienación en la sociedad moderna. Filosóficamente, lo que es la soledad plantea cuestiones sobre lo que es la existencia y el sentido de la vida. En este sentido, al final se pueden establecer paralelismos con la filosofía existencialista, por ejemplo, de Sartre o de Camus, que tantas veces hemos mencionado en el canal, quienes exploran el absurdo de la vida y la búsqueda de un significado en un mundo que al final es indiferente, ¿no? La experiencia de los Buendía se puede ver como una especie de alegoría de lo que es la lucha del ser humano por encontrar una conexión con el universo, ¿no? Que a menudo parece que está vacío y desprovisto de cualquier tipo de sentido. En segundo lugar, me gustaría hablar del tiempo cíclico y la fatalidad, ¿no? García Márquez también introduce lo que es la visión cíclica del tiempo en 100 años de soledad. La repetición de nombres, de destinos, de eventos, a lo largo de todo lo que son las diferentes generaciones representadas en la obra de la familia Buendía, pues sugiere que el tiempo no es algo lineal, sino es como un ciclo interminable de errores y sufrimiento. La frase de la historia se repite resuena a lo largo de lo que es la obra, como por ejemplo, bueno, mejor dicho, como, es que no quiero hacer demasiado spoiler, como simplemente como un recordatorio de lo que son las lecciones. En segundo lugar, me gustaría destacar la idea del tiempo cíclico y la fatalidad. García Márquez también introduce una visión cíclica del tiempo con 100 años de soledad. La repetición de nombres, de destinos o de diferentes eventos a lo largo de las generaciones de la familia Buendía sugiere que el tiempo no es algo lineal, sino que es un ciclo interminable de errores y de sufrimientos. La frase de la historia se repite resuena a lo largo de la obra, como una especie de recordatorio de que a menudo las lecciones del pasado son ignoradas, ¿no? Desde una perspectiva filosófica, este enfoque sobre el tiempo pues puede relacionarse, por ejemplo, un poco con las ideas de la filosofía oriental, ¿no? En particular con el concepto del samsara. En el budismo se describe el ciclo del nacimiento, muerte y renacimiento como un ciclo sin fin, ¿no? Y la incapacidad de los Buendía para al final poder romper este ciclo pues refleja esa lucha humana por lo que es el libre albedrío, ¿no? Frente a un destino predeterminado. Esta dualidad entre el determinismo y lo que es la libertad es un tema recurrente en la filosofía, y la novela pues ofrece un campo muy fértil, un campo increíble para explorar cómo los personajes, ¿no? Pueden enfrentarse a este destino inevitable. En tercer lugar, me gustaría hablar del poder y la corrupción, ya que a lo largo de la novela el poder y la corrupción son temas centrales que afectan tanto a la familia Buendía como al pueblo de Macondo. A medida que la historia va avanzando, se pueden observar cómo el poder político y el económico pues lleva a una degradación moral y sobre todo a la descomposición social. El coronel, por ejemplo, el coronel Aureliano Buendía, en su búsqueda de poder y de gloria pues a través de las guerras civiles, simboliza lo que es la futilidad de las ambiciones humanas, ¿no? Y luego tenemos el tema de la corrupción del poder, que se puede analizar desde la perspectiva de la teoría política. Autores como Foucault
Por ejemplo, han explorado cómo el poder se manifiesta y se reproduce en la sociedad, pues creando estructuras que se perpetúan, ¿no?, desde la opresión y el control. Y en Macondo, precisamente, el poder es efímero y destructivo. Las luchas por el control se traducen en violencia y sufrimiento. Y esto pues nos lleva a la desilusión y eventualmente a la decadencia de la familia Buendía. En conclusión, 100 años de soledad es una obra rica en significados y en reflexiones filosóficas. La exploración de temas como la soledad, el tiempo cíclico o el poder nos ofrece una mirada profunda sobre la condición humana. A través de la historia de la familia Buendía, García Márquez nos sugiere que, a pesar de la repetición de los errores y las tragedias que podamos vivir, hay un esfuerzo constante por encontrar significado en lo que es la vida. La novela nos confronta con la realidad de la existencia humana, llena de sus complejidades, contradicciones y sobre todo una inquebrantable búsqueda de conexión y comprensión de un mundo marcado por lo que es la soledad y la fatalidad. Bueno, en esta segunda parte del vídeo me veis con ropa diferente porque ayer tuve que cortar la grabación debido a las obras de mi vecino, el ruido de la calle, complicado. Entonces, bueno, ahora pasamos a hablar del segundo libro de García Márquez, El coronel no tiene quien escriba. Es una obra publicada en el 61, es una novela corta que explora pues la vida de un coronel retirado pues que se enfrenta a la pobreza y a la desilusión mientras espera una pensión que nunca llega. La obra es, por así decirlo, un microcosmos, ¿no?, de lo que es la lucha humana por la dignidad y por la esperanza en un mundo que está lleno de corrupción y de desencanto. Y con esa prosa concisa que le caracteriza y una narrativa cargada de simbolismo, García Márquez aborda temas como, por ejemplo, el honor, la lucha por la justicia y, por ejemplo, la impotencia frente al poder, ¿no?, ofreciendo una profunda reflexión sobre lo que es la condición humana, sobre todo en la sociedad latinoamericana de su tiempo. El coronel, cuyo nombre no se llega a mencionar nunca en la novela, encarna la lucha por la dignidad en un contexto de desesperación y abandono. Al final, la espera de esa pensión se convierte en un símbolo de una promesa incumplida del Estado y la traición a quienes han servido a la patria. Este sentimiento de desamparo al final refleja una crítica a lo que es la burocracia y a la corrupción que permea las instituciones, sugiriendo que las promesas del poder político, entendido así, pues al final son a menudo vacías. Y vamos a hacer un análisis de una perspectiva filosófica, ¿vale? Donde esta lucha, por ejemplo, por la dignidad puede relacionarse, pues, por ejemplo, con la teoría de Hegel, ¿no?, que plantea que el ser humano pues, busca ser reconocido y validado por los demás, ¿no?, como un ser digno por sí mismo, ¿no? Y el coronel, en su espera incesante, pues busca ese reconocimiento que se le ha negado, lo cual pues, le lleva a una reflexión sobre su valor como individuo y cuál es su lugar en la sociedad. La espera de esa carta, al final, se convierte así, por así decirlo, en un acto de resistencia ante la deshumanización impuesta por el propio sistema, ¿no? Digamos también que la soledad es un tema recurrente, ¿no? El coronel no tiene quien escriba. Es una obra interesante ya que el coronel vive en un entorno marcado por la pobreza y la desesperanza, ¿no?, acompañado únicamente por su esposa, que se llamaba Doña Rosa, que ella a su vez pues también enfrenta su propia lucha por la supervivencia. La relación entre ambos al final refleja una especie de soledad existencial que puede surgir incluso en el seno de una relación íntima. La frustración y el sufrimiento compartido al final no llegan a ser suficientes para crear esa conexión profunda. Y esto nos plantea interrogantes, ¿no?, sobre lo que es la naturaleza humana, la naturaleza de las relaciones humanas en circunstancias adversas. Desde una perspectiva existencialista, la soledad al final, la soledad del coronel, pues se asemeja a lo que es la experiencia descrita por autores como Sartre, ¿no?, quien argumenta que el ser humano está condenado a la libertad, enfrentándose a la angustia de tomar elecciones y a la falta de significado, ¿no?, en un mundo absurdo. La espera del coronel al final se convierte en un acto de resistencia ante la falta de sentido y una afirmación de su voluntad de seguir luchando a pesar de las adversidades. El gallo de pelea es otro de los elementos interesantes, ya que es un gallo que el coronel cuida y simboliza lo que es la esperanza y el potencial de una victoria futura, ¿no? La dedicación del coronel a este gallo representa ese deseo que él tiene de encontrar su propósito, ¿no?, de encontrar un propósito en medio de esta desolación. El gallo al final pues se convierte en un símbolo, se convierte en una metáfora de lo que es la lucha, no solamente en un contexto de las peleas, sino también en un símbolo de resistencia y de la propia dignidad de la vida del coronel, ¿no? La expectativa de que el gallo al final triunfe es, en última instancia, una expresión de la esperanza de que su vida puede llegar a cambiar, puede mejorar, a pesar de las circunstancias adversas. El gallo podríamos decir que puede ser visto como una manifestación del concepto de esperanza de Ernst Bloch, ¿no?, quien argumenta que la esperanza es el motor que impulsa a las personas a luchar por un futuro mejor. Y en este caso, el coronel, al invertir su tiempo y recursos en el gallo,
pues lo que está haciendo es aferrarse a una posibilidad de redención y de triunfo en un mundo que parece negarle cualquier forma de reconocimiento o de recompensa. A lo largo de la novela se evidencia lo que es la corrupción y la falta de justicia en el sistema político. Y el coronel pues se enfrenta en un entorno que es bastante hostil, un entorno corrupto que se ha vuelto la norma y donde el Estado ha olvidado a quienes han servido para él. Esta crítica a la corrupción puede ser vista a través por ejemplo, del prisma de la filósofa política Hannah Arendt, de la que hemos hablado mucho en el canal, quien explora, por ejemplo, cómo el poder puede deshumanizar y alienar a las personas, ¿no? La impotencia del coronel al final frente a las estructuras de poder pues ilustra esa lucha del individuo por mantener lo que es su dignidad en un sistema que parece destinado a aplastarlo, ¿no? A acabar con él. El coronel en su desamparo al final simboliza a todos aquellos que han sido despojados de sus derechos, de su dignidad, en una sociedad que al final ha priorizado la corrupción y el abuso de poder, que no por tender la mano a aquellos que han servido para esos políticos, ¿no? Y la esperanza de esa pensión al final no es más que una metáfora de lo que es la traición al sistema, ¿no? Sugiriendo que el verdadero poder radica en la voluntad del pueblo y en la lucha por la justicia. En conclusión, podríamos decir que El coronel no tiene quien escriba es una obra profundamente filosófica que aborda temas como por ejemplo la dignidad, la soledad, la esperanza o por ejemplo la corrupción, y a través de la figura del coronel García Márquez pues, nos invita a reflexionar sobre lo que es la lucha del individuo por encontrar un sentido en un mundo que a menudo parece indiferente, ¿no?, a su sufrimiento. La novela al final revela la complejidad de la condición humana y la capacidad de resistencia que pueden llegar a tener ante la deshumanización. En última instancia, el coronel representa la resistencia del ser humano, la resistencia ante la adversidad, afirmando su dignidad y su derecho de esperanza por encima de todo, ¿no? La esperanza de una carta que nunca llega se convierte al final en un acto de rebelión contra lo que es la impotencia y la desilusión, sugiriendo que, a pesar de las dificultades, siempre hay un motivo para luchar, un motivo para seguir luchando por la vida y por el reconocimiento. La obra de García Márquez nos recuerda que, en medio de la soledad y de la corrupción, el espíritu humano puede persistir y llegar a encontrar un significado incluso en las circunstancias más desesperadas. Y ahora pasamos a hablar del tercer libro, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, una obra publicada en el 81. Es una obra que narra la historia del asesinato de Santiago Nassar, que es un joven que se convierte en una víctima de un código de honor que determina su muerte. La novela al final se presenta como un relato periodístico que combina elementos de realismo mágico con una narrativa que no es para nada lineal, donde el pasado muchas veces pues se entrelaza con el presente. Y a través de esta estructura, García Márquez plantea profundas reflexiones sobre la fatalidad, la honra, la violencia y sobre todo lo que es la complicidad social, ¿no? Desafiando al lector a cuestionar la naturaleza de lo que es la justicia y la moralidad, sobre todo en las comunidades pequeñas. Uno de los temas centrales de la obra, de la novela, es la fatalidad. Desde el comienzo el lector sabe que Santiago Nassar va a ser asesinado, lo que genera una especie de atmósfera inevitable como de tragedia. Este conocimiento previo plantea preguntas filosóficas sobre lo que es el libre albedrío y el determinismo. ¿Es Santiago realmente responsable de su destino o está atrapado en una red de circunstancias que lo llevan a una muerte inevitable? Este conflicto entre el libre albedrío y el destino puede relacionarse, por ejemplo, con la idea de filósofos como, por ejemplo, Epicuro, con su concepción del azar en la vida humana. La historia de Santiago Nassar es un recordatorio de que a menudo nuestras decisiones se van a ver influenciadas por factores externos, ¿no?, que escapan a nuestro control. Y a pesar de que Santiago no ha cometido ningún crimen, su muerte es el resultado de un código de honor que le condena sin juicio, lo que invita a reflexionar sobre la naturaleza del destino y la inevitabilidad de lo que es la tragedia en la vida, ¿no? Por otro lado tenemos el tema de la honra, que es un concepto fundamental en la crónica de una muerte anunciada, ¿no? La historia gira en torno al honor de Ángela Vicario, cuya deshonra desencadena lo que es la violencia de sus hermanos, tanto Pablo como Pedro Vicario, y la presión social por restaurar el honor de la familia se convierte en el motor de la acción. Y esto plantea cuestiones éticas sobre la violencia como un medio para resolver conflictos, ¿no? Esta dinámica de lo que es honor y violencia puede relacionarse, por ejemplo, con la teoría de Hannah Arendt sobre, que ella dice que quien argumenta que la violencia, ¿no?, a menudo pues se justifica en nombre de ideales sociales o políticos, ¿no? Y en la novela la comunidad pues actúa como cómplice del asesinato de Santiago, ya que la mayoría de los habitantes saben que los planes de los hermanos Vicario se van a producir, pero eligen no intervenir, ¿no? Y este fenómeno de la complicidad social pues refleja de alguna forma
que la moralidad puede ser manipulada por normas culturales, ¿no? Planteando preguntas tales como la responsabilidad del individuo en contextos de violencia colectiva. Luego, por otro lado, tenemos también el tema de la complicidad de la comunidad en la muerte de Nassar, ¿no? Que es un tema crucial en la novela. A pesar de que muchos personajes conocen el plan de los hermanos Vicario, como ya hemos dicho, nadie interviene para poder detener ese asesinato. Este silencio colectivo sugiere una crítica a lo que es la responsabilidad, una crítica a la moralidad social primero, y luego una falta de responsabilidad individual hacia la acción, ¿no? El filósofo Emmanuel Levinas, por ejemplo, sostiene que la ética se basa en la responsabilidad hacia el otro. En este sentido, los habitantes del pueblo fallan en su deber ético al no intervenir, al no actuar para salvar a Santiago. La novela nos desafía a cuestionar hasta qué punto somos responsables de las acciones de nuestra propia comunidad y cómo la conformidad social puede llegar a llevar a una pasividad y a una inacción ante una injusticia, ¿no? como la que se narra en el libro. La muerte de Santiago al final se convierte en una metáfora de lo que es la inacción ética, en el que la presión social puede llevar incluso a la pérdida de la individualidad y la conciencia moral. García Márquez también juega, por ejemplo, con la idea de la verdad y la percepción en Crónica de una muerte anunciada. La narrativa se presenta a través de diferentes testimonios y perspectivas, lo que provoca una serie de interpretaciones, a menudo contradictorias, ¿no?, sobre los eventos que llevan al asesinato. Esto invita a reflexionar sobre la naturaleza subjetiva de lo que es la verdad y cómo nuestras percepciones pueden llegar a influir en la manera en la que entendemos la realidad. Este enfoque puede relacionarse con las ideas de Nietzsche, ¿no?, sobre la interpretación de la verdad. Nietzsche sostiene que la verdad no es un absoluto, sino que está construida socialmente y es susceptible a múltiples interpretaciones, ¿no? En la novela, la verdad sobre Santiago y su muerte al final se fragmenta, ¿no? Y esto provoca que el lector cuestione la validez de cada relato y se sumerja en la complejidad de la experiencia humana. Esta multiplicidad de voces al final resalta la dificultad que existe de llegar a una verdad única y objetiva, sugiriendo que la realidad es, en última instancia, un mosaico de percepciones. Finalmente, la novela también explora lo que es el tema de la memoria y el tiempo. La estructura no lineal de la narrativa nos refleja una manera en la que los recuerdos pueden ser selectivos y en ocasiones distorsionados. A través de los diferentes relatos se plantea la pregunta de cómo la memoria colectiva en un evento traumático puede llegar a influir en la identidad de esa comunidad. Y esto puede relacionarse, por ejemplo, con la teoría de la memoria de Paul Ricoeur, el cual argumenta que la memoria es esencial para la construcción de la identidad. En el contexto de la novela, la forma en la que los personajes recuerdan y reconstruyen la historia de Santiago Nassar revelan no solamente la naturaleza del evento en sí, sino también los recuerdos que afectan, ¿no?, a la percepción del pasado y a la identidad del presente. En conclusión, Crónica de una muerte anunciada es una obra rica en reflexiones filosóficas que exploran temas como la fatalidad, la honra, la complicidad, sobre todo lo que es la complicidad social, la verdad y la memoria. A través de la historia de Santiago Nassar, García Márquez nos confronta con una tragedia que representa, ¿no?, la condición humana, en la que el individuo se encuentra atrapado en una red de normas sociales y expectativas culturales que determinan su destino. La novela nos invita a hacer una reflexión profunda sobre la responsabilidad moral en un contexto de violencia colectiva y la dificultad para encontrar una verdad objetiva en un mundo marcado por la subjetividad de la experiencia humana. En última instancia, Crónica de una muerte anunciada es una profunda meditación sobre la naturaleza de lo que es la justicia, la memoria y en última instancia la tragedia, que resuenan con la complejidad de una vida en sociedad y la búsqueda constante de lo que es el significado en un universo caótico y a menudo impredecible.